A ver, dentro de lo que es la recopilación de información habíamos indicado, y como una base, como la base para generar el análisis de datos y además la organización de los mismos datos y por ende análisis de resultados, habíamos indicado que se necesita recabar información en base a un objetivo o, si quieren, a un problema. Siempre es primero definir tu objetivo. Entonces, ¿sobre qué temática quieres recabar información? En lo posible hay que ser muy claros en eso. El objetivo tiene que ser claro. Si el objetivo no es claro, entonces las preguntas tampoco van a ser claras. Por lo cual es mejor siempre plantearse un tema en particular y en función a eso, ver si es factible o no el análisis de la información. Por ejemplo, un tema genérico es el estado de ánimo. O sea, si tú dices, vamos a analizar el estado de ánimo de los niños, ese es un tema muy general. Es muy susceptible de irse por diferentes caminos. Las preguntas, así como las respuestas. Por lo que es mejor analizar específicamente algo concreto. Digamos, eh, por decir, en el caso de niños, podrías hablar hablar algo de la edad, en el sentido de a qué edad les cambia la voz, una cosa de eso, algo más concreto, algo que todos han pasado, o la edad en la que han dejado de jugar, digámoslo así, o una edad en la que se está generando un cambio que es a nivel general. Entonces, mucho depende por eso de tu objetivo de estudio. Cuando es algo concreto, es algo específico, entonces ahí todavía puedes hacer las preguntas y obtener respuestas para analizar. Pero cuando tu objetivo no es muy concreto, es algo muy general, también tus respuestas te van a llevar por otros caminos que al final nunca puedes entrar en algo concreto. La anterior clase hemos planteado una temática que era sobre la carrera, ¿no es cierto? Sobre el por qué uno estudia la carrera de enfermería. Igual es algo muy, muy general. Por eso las preguntas se han ido, como se dice, diversificando en diferentes sentidos. Pero si nos centramos en algo más concreto, por decir, vamos a ponerlo así. Vamos a poner objetos de estudio. Ya. Pongamos eso. El objeto de estudio va a ser la carrera de enfermería. Vamos en algo más concreto. Vamos a la población. La población de estudio vamos a definirlo algo más concreto como los estudiantes de la carrera de enfermería. ¿Vale? En este caso, quinto semestre. ¿Vamos bien? Vamos a ir equivocando el semestre. Está bien, Lichi. Muestra estudiantes de la carrera de enfermería, quinto semestre. Central. Ya, porque hay PUNAT. O sea, no estamos analizando toda la población. Entonces, dentro del objeto de estudio a la carrera de enfermería, vamos a definir el objetivo. En este caso, podríamos
hablar de algo más concreto. A ver, por ejemplo, sobre los exámenes. Podría ser examen primer parcial. A ver, la materia más complicada, dígame, no creo que sea la mía, pero la materia que tiene más, como dicen, son más cosas que ver y demás, deben tener una materia que es algo que todos en común coinciden de que es un poquito más fuerte, digo. No digo que la más difícil, pero digamos, te exige más. ¿Cuál sería? ¿Tienen alguna materia en mente? A ver, Pediatría y ginecología. ¿es pediatría, ginecología es uno solo? ¿O son dos No, son materias? son dos materias. Ya. Una, pediatría o ginecología. ¿Cuál es un poquito la que les exige más? Exige más por Ginecología, dice. ginecología. Ya, perfecto. Ya. No se preocupen, en todo caso, no vamos a analizar al docente, nada de eso. Simplemente vamos a medir la percepción estudiantil sobre la materia, en el sentido de cómo les ha ido, cosas de ese tipo. No nada que ver con ni el docente, ni el contenido, nada de eso. O sea, vamos a ir por las sensaciones después de los exámenes, primer parcial, la materia de psicología. O sea, vamos a ir a las sensaciones. Como dije, no vamos a medir la materia ni nada de eso. Solamente queremos saber cómo se sienten los estudiantes después de haber pasado los primeros parciales de la materia de psicología. Que va a ser, por si acaso, abierto, o sea, no se preocupen en el sentido de que eso va a ir como evaluación, no nada que ver al docente, ni la materia, ni nada. Lo vamos a enfocar solo como algo que todos conocemos o todos lo han vivido. Y en base a esto, pongamos, tenemos las sensaciones, es decir, ¿cómo te sientes? Hablamos de sentirse después de que ya terminó el examen de ginecología. Algunos se sentirán bien, se sentirán mal, un poco preocupados, a eso me refiero, ¿sí? Preocupados o están como que pensativos, depende. Eso es lo que vamos a medir, una percepción simplemente, ¿vale? Por eso estamos poniendo algo concreto, ¿ya? No estamos analizando el contenido, ni siquiera el examen si ha sido difícil o fácil. Simplemente cómo se siente una persona, cómo me siento después del examen, después de que ya he pasado los exámenes primer parcial. Sé que me quedan 2 exámenes más, ¿ya? ¿Cómo me siento? Más o menos ahí va la pregunta, de cómo se siente. Ahora sí, en base a eso, ¿está entendido el objetivo de estas preguntas? Es decir, queremos medir en cierta forma y saber recopilar información de cómo se sienten los estudiantes. O sea, cuál es la sensación que les ha quedado al final, después de los exámenes. Sobre todo en la materia de ginecología. No es a nivel general, solo en la materia de ginecología. Digamos, alguien ha sacado 20 sobre 100. Su nota final es 20 sobre 100. ¿Cómo se sentirá esa persona? Yo creo que mínimamente estará cuestionándose que tiene que hacerlo mejor, lo mínimo. Lo más será que está preocupadísimo, con miedo a reprobar. Pero otros, uno que ha sacado un 90 o 95, por así decirlo, pues te da sensaciones de que no estaba tan complicado, de que poniendo de su parte puede aprobar y le falta poco para aprobar. O sea, a eso me voy. Eh, ¿Me entienden? Es esa sensación lo que queremos medir. ¿Está entendido lo que queremos más o menos medir?
Sí, dice. Ya. En base a eso, plantearemos preguntas abiertas. Vamos a plantear, en base a esta temática, queremos medir esto, preguntas abiertas, preguntas dicotómicas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple y preguntas en escala. ¿Sí? Enfocado a las sensaciones para el examen de esta materia. A ver. Una pregunta abierta. ¿Cuál sería? Repito, no son preguntas de examen, ¿no? No es para afirmar algo, es para saber, para conocer. ¿Qué preguntarías a tu compañero o a tu compañera? ¿Qué tipo de pregunta abierta le harías sobre después del examen de ginecología? Sería algo tipo, ¿cómo te sentiste al terminar el examen? Ya, pero eso es al concluir la evaluación. Pongamos esto. Voy a poner una pregunta y de ahí vamos trabajando. ¿Cómo te fue en la materia de ginecología? Es abierto, porque las respuestas son infinitas. Puede decir bien, mal, regular. Se puede volver esto de selección, como también puede ser abierto. Ahora, si me dices, ¿cómo te sientes respecto a la materia de ginecología? Puede ser. Es abierto. Ahí tienes que pensar cómo responderías tú primero, porque también conoces sobre el tema. Y ahí qué tipo de respuesta darías. Y si más o menos ves que esas respuestas no te ayudan mucho, puedes reformular la pregunta. Por eso, antes de lanzar la pregunta, primero te las tienes que plantear. A ver, si yo les preguntara cómo te sientes respecto a la materia de ginecología, uno puede entender, me está hablando del examen. Otro puede entender, me está hablando de mi nota final. Otro no me puede entender si entiendo o no entiendo. Otro puede entender que es sobre el docente o la docente, algo así. ¿Me entienden? Se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, aquí sería respecto a tu nota en la materia de geología. Ahí ya tienes algo más concreto. Ya no hay confusión respecto a, me está hablando de la clase, me está hablando del docente, me está hablando de otra cosa. Sino me está hablando de mi nota. Quiere saber cómo me siento después de haber conocido las notas. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entendido? ¿Cómo la pregunta puede guiarte a un tipo de respuesta que estás buscando? Y ahora, cuando hablas de una nota, hablas de cómo se siente. Si te dice me siento mal y tiene 90 es porque aspiraba a 100 o algo así. O como te puedo decir, está bien, no me siento bien, tranquilo, voy a mejorar. Eh, deducirías más o menos que le ha ido relativamente bien y que está confiado en que le va a ir mejor después. Pero sigue siendo una percepción. Entonces, aquí es otra cosa. ¿Cómo te sientes respecto, vamos a ver, respecto a tu rendimiento? Ahí ya cambia totalmente el sentido de mi pregunta. Porque es algo más interno.
Ya no es un resultado, sino mi rendimiento en la materia. Y eso ya me genera un poco más de información. No solo va a ser con respecto a la nota, sino también va a ser a las tareas y demás. Abarca más cosas. Entonces, las preguntas abiertas, como dije, tienen que ser planteadas según la información que necesitas recabar. Según qué tipo de información necesitas recabar. Pero enfocadas en este tema, sensaciones sobre la materia. Aquí no tendría sentido, por ejemplo, no tendría sentido que yo pregunte una pregunta abierta. ¿Qué opinas de la universidad? Mm, No tiene sentido acá por una simple razón. Nuestro objetivo no es la universidad como tal, sino es una sensación específica sobre una materia. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ver en ese sentido las preguntas. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta que se pueda formular? Vamos a poner un ejemplo 2. ¿Alguien podría darme una otra pregunta? Lo vamos a trabajar, evidentemente. Pero a ver, sobre las sensaciones de primera persona, ¿qué otra pregunta abierta harías al respecto? A ver, ¿alguien? Anímese. Pregunta abierta. Sensaciones después del examen de primer parcial en la materia de ginecología. ¿Qué le preguntarías a tu compañero? Que no sea su nota, ¿no? Algo concreto. A ver, ¿alguien? ¿Nadie se anima a lanzar una pregunta? África, Kaylee, a ver. ¿Está ahí? ¿No estás? África, Kaylee. Estoy lista, solo que no sé qué más preguntar. Pero digamos que estás con tu compañera, ¿qué le preguntarías? Tal vez cómo le dan las prácticas en ginecología. Ya, podríamos decir, ¿cómo te fue en las... Ahí está, es una pregunta abierta. Sí, ya tienes algo más concreto. Está bien. Ahí no necesito una respuesta específica, no un número, algo, sino va a decir, Por eso, respecto a la materia, estás recopilando información sobre la materia y todo eso, es todas las sensaciones que es sobre la materia que, evidentemente, después del primer parcial, ¿no? ¿Alguien una tercera pregunta que podamos, para afinar, sin salirse de la temática, relacionado a cómo se siente, a su percepción, si quiere, porque es muy amplio. Las sensaciones no es solo decir miedo, no, también lo que piensa, va más allá. De alguna forma tenemos que buscar información que nos ayude a entender esto, ¿no? Y esto es sobre el cual queremos recabar información. Después del primer parcial en la materia de ginecología. Se supone que para el primer parcial han tenido prácticas, ¿no? Entonces ahí va. Una tercera pregunta abierta. ¿Cuál vendría o cuál podría ser? Vamos a ver, Andrea Lazarte, ¿estás?
Andrea Lazarte. Creo que no está. A ver. Vamos a Damaris Chungara. Si responde, Andrea Lazarte se va a retirar porque no está. Lice, Dime, Damaris. Lice, digo una pregunta abierta. Sí, una pregunta abierta. ¿Cómo lo Ya. plantearía? Bueno, yo preguntaría de eso, si hemos estado en examen de ginecología, preguntaría a mi compañera, ¿cómo te fue en el examen? ¿O cuánto de nota te sacaste en el examen? Ya. ¿Cómo te fue en el examen? En el examen teórico tendría que ser, ¿no? Sí, Lice. Porque en las prácticas ya, como que ya hay, ¿no? ¿Cómo te fue en el examen teórico de ginecología? Ya. Lo de la nota, en todo caso, es algo, un dato concreto. No vendría en preguntas abiertas. No se olviden, el objetivo de las preguntas abiertas es recabar información sobre lo que siente o sobre lo que piensa una determinada persona. Una opinión, si quieren, en el momento. Entonces, con esto, por ejemplo, y si necesitas más, se puede aumentar más. Se hace una simulación de esas preguntas y ahí se ve si las preguntas te funcionan o no y se replantean si no funcionan. Es decir, si no te está dando la información que tú quieres o cómo la has pensado, digamos. Por ejemplo, acá, ¿cómo te fue en el examen teórico de ginecología? Por ahí te dice, me ha ido bien, tengo 80, entonces como que no está funcionando, ¿entiendes? O me ha ido mal, tengo 40, como que no funcionaría. Entonces, si quisieras plantear preguntas más abiertas, en todo caso, podrías plantearlo en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, sobre la sensación de aquí en adelante. Basado en la nota que tienes, ¿qué vas a hacer para el segundo parcial? Por ejemplo? Ahí no te va a decir cuánto tienes, sino ya basado en la nota que tienes, ¿qué piensas hacer para el segundo parcial? ¿O cómo piensas afrontar el segundo parcial? Por eso ya sabes que es el primero. Eso te puede decir, si dice, no, me voy a esforzar más, es porque le ha ido mal. Entonces, te ayuda a deducir ciertas situaciones. Las preguntas abiertas no tienen una receta. En realidad es lo que uno quiere obtener como información. Pero no se olviden que para algunas situaciones es mejor siempre buscar unas respuestas directas. Si le preguntas cuánto fue tu nota, puede decirte, y si le ha ido mal, quizá puede decir, mejor no hablaremos del tema. Y ahí tienes una respuesta en blanco. En cambio, cuando hablas de percepción, todavía te dicen algo, ¿no? Entonces, hay muchas formas. Es difícil plantear al principio, estoy de acuerdo, pero estamos practicando. Si tuvieras que plantear preguntas dicotómicas de falso verdadero, esto ya es un poco más para confirmar, ¿sí? Es para una confirmación sobre una determinada temática, en este caso la sensación del primer parcial. Entonces, ¿cómo haríamos la primera pregunta dicotómica acá? Que puede ser falso, verdadero, sí o no, o negativo, positivo, como quieran, o bueno o malo. Tiene solo dos opciones, la dicotómica. ¿Qué pregunta haríamos acá? A ver.
cuya respuesta es 2 opciones. Entonces pondríamos en su opinión la evaluación de las prácticas ginecología exigen más concentración, digamos. Solo es un ejemplo. ¿Verdadero o falso? A ver, si esta fuera la pregunta, no estoy yendo al contenido, como dije. En ningún momento voy a tocar el contenido, ni el avance, nada de eso. Sino estamos haciendo alguna percepción. En este caso estoy queriendo confirmar si se quiere o no requiere mucha concentración o poca. Desde una percepción. Podría preguntar muchas cosas, pero como dije, no me quiero meter en terrenos que no me competen, como al decir el grado de complejidad, cómo lo entienden y demás. Estoy tratando de medirlo superficialmente, pero quien necesita un tema que sea de conocimiento en común, de que todos conozcan. Por eso estoy con la materia de ginecología, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Falso o verdadero? Ahora, al decir concentración, ¿Verdadero? cuando decimos concentración, nos vemos que tienes que estar atento y siempre en el punto. Por ahí otro dice, no, ahí es más, ahí no es concentración, ahí hay que estar, por decir, hay que saber hacer las cosas, es una técnica. Por ejemplo, es un ejemplo. No, ahí no más que concentración, tienes que memorizarte bien los pasos y tienes que hacerlo correcto. No es tanto la concentración, sino es la disciplina. Ah, esa es otra cosa. Entonces dirías falso. No, alguien dirá, no, para mí no es más que concentración, es disciplina. Que hay que cumplir. Tal cual como está escrito, se debe hacer las cosas. ¿Ya? Entonces puedes decir falso o verdadero. ¿Me entienden? Hay que buscar la pregunta que nos genere una respuesta concreta. Si la pregunta no se entiende, la respuesta no nos va a dar ningún dato favorable al respecto. A ver, en este sentido, no sé si está Andrea, si no está, vamos a proceder al retiro inmediato. Claro, no necesito dispositivos solo conectados, necesito participación también. ¿Está Andrea Lazarte? Ya, que consta en actas que llamado no está eliminado. Se incorporará después. Hilaria Flores. Aquí dice. Ya. Hilaria, ¿cómo plantearías una pregunta dicotómica? Ojo, que puedes cambiar no solo falso o verdadero, también puedes poner sí o no, bueno o malo, no hay problema, pero tiene que haber dos respuestas concretas, ¿no? Una de afirmación y una de negación. Os repito, sobre las sensaciones en la materia de ginecología, sobre todo en el primer parcial, que es lo que ya han vivido. ¿Plantearías alguna pregunta? ¿Se te ocurre alguna pregunta que sea de confirmación? Sería para el examen teórico de la materia de ginecología, ¿se necesita estudiar? Para el examen teórico sí necesitas estudiar. Ya. ¿Podríamos ir a algo más concreto? ¿Cómo estudiamos? ¿Solo lectura y ya? ¿O podríamos hablar de una técnica, tal vez? Porque la respuesta va a ser sí. En toditas va a ser sí. No creo que alguien diga no. ¿No? Si necesitas estudiar, sí. Entonces, lo plantearía ver en función a lo que tú me planteas para
Examen teórico. De basta con repasar los apuntes. Por ejemplo, hablamos de apuntes. O depende cómo te dan, ¿no? Para eso yo tendría que saber si les dan texto. Una cosa son los apuntes, lo que tú anotas, y otra cosa es el texto. Algunos les dan diapositivas. Ah, ya. Por ejemplo, esto basta con repasar las, mejor así, diapositivas, si es que te dan diapositivas. Es un ejemplo. Cada uno conoce el contexto. Por ejemplo, estoy yendo a eso. Para el examen teórico de la materia de ginecología basta con repasar las diapositivas, falso o verdadero. Siempre empezamos por la negación, luego la afirmación. En mi caso es por costumbre, falso o verdadero. Por lo voy a ordenar en ese sentido. Ya. No sé, ¿les facilitan diapositivas? En todo caso, ahí uno diría falso. Porque no hay que estudiar también el texto y también hay que repasar los apuntes. Entonces, si después son falsos y otro dirá, no, sí, a mí me ha bastado las diapositivas. Que diapositivas son un resumen, ¿no? Por ejemplo, en materia, alguien dirá, basta con los mapas mentales. Ya, por ahí sí. Y el texto es más complementario. Y es verdad. O sea, tienen el texto, pero más que sacar preguntas del texto, es más de los mapas mentales. A eso voy con las preguntas dicotómicas. Tienen que tener ese fondo donde busca una respuesta concreta de afirmación o negación. Podría ser también sí o no. ¿No? Pero ahí tengo que aclarar más. Comenzamos trabajando con falso, verdadero, falso, verdadero. Y si se dan cuenta, no estoy en ningún momento queriendo confirmar nada. Como en algún rato me decían, parecería en forma de pregunta de examen, ¿no? Como decir, no sé, digamos 2 más 2 es 4, falso o verdadero. Verdadero. Ya, pero eso es una confirmación de una respuesta. Aquí no estamos confirmando nada. No, nada concreto. Es un poquito más queriendo saber sobre la evaluación, sobre la parte, para estudiar basta con un determinado, digamos, material. Si la respuesta es falso, entonces significa que necesitas mucho más análisis. Aquí vamos a dejar espacio para pregunta. Las dicotómicas no son complicadas, pero requieren respuesta falso o verdadero. Lo voy a dejar así. 3 puntos. O vamos a plantear una pregunta directamente. A ver, podríamos decir, ¿quién? A ver, Jessica Vargas, ¿está? Leslie, a ver, lo veremos en este sentido, digamos. Te lo voy a plantear un escenario. Ya. En la materia de ginecología, ¿es más práctico o más teórico? ¿Cómo sería? ¿Más práctico o más teórico? Teórico. Ya, entonces si es más teórico, puedes hablar de, podrías tratar de confirmar para qué te sirve o cómo te va a servir esa parte teórica.
Digamos, es como decir, los conceptos vistos en la materia de ginecología me sirven de base para entender eso, sí o no, falso o verdadero, más o menos va en ese tipo, en ese sentido. Uno, puedes ver desde el punto de vista de cuál es la utilidad, cuál es el aporte que te da, depende. Entonces, no necesariamente hablamos de la evaluación, también podemos hablar del uso. Digamos, que te ha dado a entender algo nuevo, tal vez algo que no sabía, entonces puedes confirmar eso. Digamos, tú has dicho, a mí me ha ayudado a entender cómo funciona esto. Entonces preguntaremos si a vosotros les ha servido para lo mismo. Entonces puedes preguntar para confirmar o no lo que tú mismo piensas. Entonces, las respuestas falsas o verdaderas simplemente te ayuda a confirmar algo concreto. ¿Sí? Ahora, en función de eso, tal vez hay alguna pregunta que podrías formular. Ahí no sabría cómo formular, estaba... Pero más o menos la idea. ¿Consideras que es necesario utilizar métodos de estudio para la materia de ginecología? Algo así. Pues, Ya, podríamos hablar de un método concreto, porque métodos es general. Entonces necesitas confirmar, digamos, qué método, por ejemplo, podríamos evaluar. esquemas de llaves. ¿Mm? Mm, Digamos, voy a poner el método de estudio mediante resúmenes. Por ejemplo, es un método de estudio, resúmenes, esquemas, mapas mentales, preguntas y respuestas, tarjetas, hay un montón. sí. Ya. En todo caso, solamente voy a poner, digamos, alguien utiliza resúmenes. ¿Consideras que se utiliza el método de estudio mediante resúmenes? ¿Tienes un mejor rendimiento en la materia? Y ahí sería falso o verdadero. Sí, o sea, como te digo, las preguntas dicotómicas generalmente te ayudan a confirmar o negar algo, una afirmación, una aseveración respecto a tu tema, ¿no? Porque aquí hablamos de sensaciones, las sensaciones vienen de los rendimientos. Entonces, todo lo que se necesita para entender esas sensaciones tiene que venir en preguntas acá. Te va a ir dando insumos. Porque cada uno va a dar diferentes respuestas. Y al final no se olviden que esto se evalúa nuevamente, las respuestas se evalúa si la información también es útil, si no se tiene que plantear nuevas preguntas. Por eso se hace ensayos antes de lanzar las preguntas, no es directo las preguntas. Tienes que ver si las preguntas te van a dar un nivel de respuestas que requieres. Entonces, es un proceso, es claro, así como en este momento me dicen, digamos, un poquito difícil plantearlo a la rápida, es eso, no es fácil plantearlo a la rápida, pero es una buena forma de empezar ya a cuestionar ciertas cosas. La práctica hace que uno mejore. A ver, las preguntas de tipo cerrado, sabemos que es de varias opciones, elegir solo una. Preguntas de tipo cerrado. Entonces aquí diríamos, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo de pregunta para ver. Entonces, el rendimiento del primer parcial fue
digamos, vamos, mejor ahí voy, la materia de ginecología nos exige 3 puntos. Conocimiento teórico. Conocimiento teórico práctico. Conocimiento práctico. Conocimiento. No, pues sería teórico, práctico. No. Como dije, no vamos a hablar del nivel, simplemente en general. A ver, acá tenemos 3 parámetros y cada uno puede dar su percepción, ¿no? Uno puede decir, es más teórico, con lo teórico te abasteces, teórico práctico. Eso no significa, digamos, que si uno elige teórico, que todo es teoría. Entonces, lo que quiero que entiendan es que es la percepción. Una persona puede entender esto como que la teoría entra más que la parte práctica, entonces por eso he elegido esto. Otro puede decir que teórico práctico, no porque hagas ambas cosas, sino porque se evalúa 50-50, digamos. Es un ejemplo. Pues mucho depende de la persona, de cómo comprenda esa pregunta el que está siendo objeto de el cuestionario. No sabemos cómo lo puede interpretar, pero la respuesta tendría que estar entre eso. Ahora podríamos poner una pregunta, una opción más, pero dependería, ¿no? Tendría que abrir las opciones y simplemente formular de otra manera, ya no conocimiento. Entonces, aquí hablaríamos de repasar bastante teoría, repasar la teoría y también repasar la parte práctica acá, repasar solo apuntes, repasar el material de apoyo, repasar los videos. Entonces, podemos dar más opciones, pero vamos con eso concreto. ¿Qué es lo que más nos sigue? Entonces, esto nos va a dar 3 opciones, de las cuales solo podemos elegir una. No se olviden de las de tipo cerrado, solo puedes elegir una opción. Entre varias opciones, solo una. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer en las de tipo cerrado? A ver. ¿Dónde está? Ahora sí, Jessica Vargas. Hace rato no ha respondido, ahora vamos a ver. ¿Está Jessica Vargas? Y Joel X era otro, ¿no? Jessica o Joel. Lizeth Calizaya. ¿Está Lizeth Calizaya? Nada. Ya, por si acaso los que no responden los estoy retirando
Para mí no está. Lice, estoy aquí. ¿Mm? Lisette, soy yo, Lice. Lisette, ¿no es cierto? Sí, Lice. Ya. Lisette, ¿alguna idea de cómo plantearías una pregunta de tipo cerrado sobre sensación, sobre el primer parcial? ¿Qué podemos plantear? Lisette. Las preguntas de tipo cerrado, repito, tienen más de una opción. Entonces, aquí como que te da la opción de ir definiendo diferentes percepciones. Puede ser que los desechos hospitalarios se clasifican en... Hablemos de la importancia. Tal vez importancia entre los diferentes tipos de desechos. A ver, por ejemplo, pero eso va a ser ya más de contenido. Hablaremos más de las sensaciones, de lo que cómo se siente uno después del examen. A ver, ¿cómo le preguntarías a tu compañera o a tu compañero sobre cómo se siente después del primer parcial? ¿Qué opciones le darías para elegir? Que no sea solo bien, malo, o sea, algo que te dé algo más concreto. Porque aquí necesito solo una respuesta. A ver. ¿En qué crees que te fue? ¿En qué crees que te complicó la evaluación? Del primer parcial. Y aquí pondríamos, ¿qué opciones pondría? ¿Qué pondríamos? Evaluación práctica o teórica. No, hablamos de uno mismo, digamos, voy a poner un ejemplo. La falta de tiempo. Hablemos de uno, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué te ha complicado para el primer parcial? A unos dirán, me ha faltado tiempo. Tiempo de preparación. Ya. ¿Qué otra opción pondrías? No haber estudiado, dice. Ya. No se preparó o no prepararse, para decirlo diplomáticamente, no así no estudió adecuadamente. Es una forma diplomática de decirlo, ¿no? A nadie le gusta que le digan otra cosa. Otra, queda complicado. No tener el material de estudio, tal vez. También dice muy seguido era los exámenes. ¿Ya? Y atrás, un día de uno y otro día de otro. Horario poco accesible.
Ya, no tener material. Uno era, y había otro que dijeron después de material. Era, alguien lo comentó. Dicen era muy seguido los exámenes. Ya, eso va a ir en la última opción. Pero aparte del material, ¿lo dijeron? Horario Por poco favor. flexible. El horario va a ir también al último. Material. Ay, vi una palabrita interesante. Se complementaba con el material. Accesible. No tener material. De estudio y había algo más. Pero ya, vamos a ponerlo. No tener el material de estudio. Pongamos eso. Había una palabrita, se me fue la verdad. Estaba por anotarla y se me fue. El último era acumulación de exámenes y, ¿cómo era? Horario complicado, ajustado. Por no decirlo de otra manera, siempre hay que tratar de ser diplomáticos hasta en eso, ¿no? Entonces, acá cada uno elegiría solo una opción. La verdad es eso. Si hay más de una opción, no es aquí donde puedes marcar más de una. En las preguntas de tipo cerrado, solo es una opción. O sea, mide la intensidad de una respuesta. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces lo voy a poner así. Porque ese número al lado puede distorsionar la comprensión de mi respuesta. Puede parecer una ponderación. Entonces solo se elige una en las preguntas de tipo cerrado. ¿Vale? Entonces, como ven, en algunas preguntas surgen las opciones inmediatamente. Las posibilidades. Incluso puede haber más, ya puedes anotar, pero al final solo se va a elegir una. Entonces, quizá ese tipo de preguntas es mejor evaluarlo en las de elección múltiple o en las en escala, porque ahí todavía te va a generar mucho más, más información, más útil. Las de selección múltiple se parecen bastante a las de tipo cerrado. Es más, lo voy a copiar y pegar, pero no voy a repetir las preguntas. Solamente quiero que vean que es lo mismo, con la diferencia que en la selección múltiple puedes elegir más de uno. Ahí sí puedes marcar, no, ha faltado tiempo, se nos han acumulado exámenes y no teníamos material. Perfecto. Tienen, a eso va. Puedes elegir más de uno. Ahora, en las de preguntas de selección múltiple, lo único que hay que hacer es plantearnos nuevas preguntas, pero esta vez que nos den respuestas que pueden ser más de una. A ver, ¿qué preguntarían acá sobre la evaluación, sobre el rendimiento, sobre lo que uno, cómo se siente después del primer parcial? Ya tienen una idea de cómo son, pero ahora que te den opción a elegir más de uno. ¿Tenemos alguna pregunta ahí que podamos formular? Una serie dice, ¿cuál es el requerimiento para ingresar al examen de ginecología? ¿Al examen teórico o, no, mejor al examen práctico? Ya, pero hay en realidad requerimientos, son varias opciones. Sí, porque uno es el uniforme, el otro es el material. Sí. Ya, entonces, más que requerimiento, no es ¿cómo diríamos? Contrapalabra. La indumentaria, ¿puede ser?
Pero si pongo aquí el uniforme, digamos, libreta de apuntes, o sea, todos los datos, solo va a ser tiquear y es como como decir, si sabe o no sabe, más o menos. A ver. ¿Cómo podríamos, en ese sentido, las preguntas? Cuando ingresan a la parte práctica, bueno, a las sesiones de la parte práctica, ¿existen procedimientos o protocolos que deben cumplir? Sí, Lice. ¿Como cuál? Uno es el uniforme Ya, de seguridad. ya, el uniforme, por un lado. Luego, La puntualidad de estar en el servicio. la puntualidad. Ya, estoy tratando de pensar una pregunta que involucre lo que me están comentando. A ver, en ese sentido, las preguntas de selección, tienes que ver que sean más que confirmar, o sea, más que obvio, algo que genere, digamos, ¿cómo te diría? Diversos criterios. A ver, por ejemplo, solo un ejemplo. Como acá. Aquí se generó diversos criterios. Entonces, esta, por ejemplo, encajaría muy bien en los múltiples, pero también como cerrada es válida. A eso me voy, o sea que hay diversos criterios. Entonces, con respecto a lo que es sobre los materiales, no veo un poco cómo lo podría plantear, pero sí podríamos hablar del propósito, ¿no? Un propósito. Digamos, por ejemplo, el propósito de la evaluación práctica en la materia de ginecología fue, a ver, ¿qué es lo que tienen que aprender en ginecología? En el primer parcial, básicamente, ¿qué han aprendido en la parte práctica? Más o menos eso me voy. Como una percepción. ¿Cuál ha sido el propósito de su evaluación? Pues, evaluar que saben manejar, digamos, determinados utensilios, insumos, que conocen los pasos para hacer determinada cosa. O sea, a eso me voy. ¿Hay alguna situación que podamos mencionar acá como opciones? Ahí a sus puntos de vista, ¿no? ¿Alguien puede ayudar? A realizar el examen físico de una mujer gestante. Ya. Entonces, uno sería realizar el examen físico. Otro, o solo es el examen físico. Al llenado del carnet prenatal. Ok. Llenado de documentos formales. O documentos prenatal, ¿no? ¿Algo más? Realizar el PAP. Uy, ya me has pillado. Realizar el PAP. por mensaje.
porque iba a poner otra palabra. ¿Sí? Realizar el Papa Nicolau. Sí, Ah, eso sería, Lice. ya. Los materiales, conocer los materiales que se utilizan para... Ya, eso puede ser conocer los materiales a utilizar. Ok. Por ejemplo, en esta pregunta, tienes, uno define cuántas respuestas dar. Pues uno puede tiquear todas, si quieres. Pero según también la persona que está respondiendo puede decir lo más importante. O sea, por eso mucho depende de la comprensión que haga, la interpretación que haga la persona. Entonces aquí tú le pones una serie de opciones y dices, no, aquí es más importante esto y el examen físico, de esos tres. Esto es obvio, te puedo decir. O sea, se supone que se hace también, tienes que saber, pero lo obvian porque tienen que conocer. Eso es como decir eso. No todos van a tiquear todo, porque aquí te dice selección. Entonces, mucho depende. Ahora, si todas tus respuestas son de importancia, entonces es mejor evaluarlo de otra manera, de forma individual. Tal vez el examen físico, el panicolado y demás. Pero estamos hablando de la evaluación práctica en general. Podríamos hablar de la parte de, digamos, del contenido de alguno de ellos, pero, como te digo, las preguntas no van tanto al contenido, sino a, estamos viendo la sensación, y aquí tendríamos que ver, digamos, en la pregunta, el propósito de la evaluación, ya, no están las, pero cuando me han dado estas opciones, yo podría mencionar, cambiar la pregunta, ya sabiendo las opciones que tienen, porque primero tuve que averiguar qué opciones hay. Entonces ya aquí puedo cambiar la pregunta para irme a la sensación. ¿Cómo cambiaría la pregunta en ese sentido? Vean, en la evaluación práctica de la materia de ginecología, vamos a esto. ¿Cuál fue tu la más, digamos, la más exigente? Por no poner otra palabra, voy a cambiar la palabra de prueba, pero podríamos decir, ¿cuál aspecto? Ah, ya. Estos aspectos fue más exigente. Y ahí ya cambia mi contexto. Entonces, ahí alguien dirá, no, yo sé bien, yo conozco bien los utensilios, entonces no. Ha sido llenado de documentos para presentar. Ah, ya cambia. Ya estoy obteniendo una sensación. Primero he preguntado, todito se podía marcar, ahora no todo se puede marcar. Ahora estoy generando una respuesta de percepción. En la evaluación práctica de la materia de ginecología, ¿cuál de estos aspectos fue más exigente? Realizar el examen físico, ahí ya no va a ser todos, ¿no? Algunos dirán, no, realizar películas no estaba complicado. Lo complicado ha sido el examen físico y conocer todos los materiales. Por ejemplo, es un ejemplo, pero ahí está. ¿Sí? Me da la opción de seleccionar más de uno. Entonces, tus preguntas no tienen que ir a que todo se va a tiquear, porque todo es importante, sino tienes que contextualizar, cosa que uno mida la importancia y vea si todo o algunos simplemente son los que se deben seleccionar. ¿Correcto?
Y ahí es selección múltiple. Acá, ¿en qué crees que te complicó la evaluación del primer parcial? Bueno, acá sí también podríamos tener eso, pero podríamos hablar de otro aspecto. Digamos, después de conocido tus resultados del primer parcial, ¿cómo te sientes? Y ahí podría decir optimista, relativamente preocupado, otro puede decir, hablando de aspectos, ¿no?, que puedes evaluar, relativamente preocupado, no lo voy a hacer en escala, entonces regular, porque regular. Otra podríamos poner no me preocupa. Ya. Y ahí que uno marque, ¿no? No necesariamente tiene que ser en escala, pero ahí está. Y uno dirá, optimista, soy optimista y relativamente preocupado o no me preocupa. Depende. Optimista y preocupado. Ya, tú eliges una o más opciones en las opciones múltiples. Y las preguntas en escala son las que miden. Acá ya es un poquito más estructurado, ¿no? Es nada es 1 y 5 es mucho. O puede ser muy bajo, muy alto, negativo, muy positivo. Vamos acá. ¿Cómo evalúas tu rendimiento? Aquí sí puedo medir. Del primer parcial. Ya saben que es en la materia de ginecología, ¿no? Voy a sobreentender esa parte. La materia de ginecología. Y aquí diríamos el inferior, malo, muy bueno. O sea, la ponderación va de 1 al 5, donde obviamente 1 es malo, y ahí va aumentando, ¿no?, hasta llegar a muy bueno. Es una forma de plantear. Está en escala, donde la nota menor es malo y la nota más alta es buena. El nivel de exigencia de la materia ha sido muy bajo, muy alto. ¿Se dan cuenta? En general, mi opinión sobre
Mi rendimiento, no, eso ya está con rendimiento y se evalúa. A ver, en general, respecto a ver, respecto a la evaluación, es que considero que es poco exigente, muy exigente. ¿Entendido? Sobre la respuesta en escala, preguntas en escala. Aquí es más Sí. fácil medir, ya es una medición. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, evidentemente, es nuevamente trabajar preguntas, pero ya este formato es el que les voy a mandar, pero la temática va a ser otra, algo que igual que todos conocen, que es conocido por todos. Lo que vamos a ver es el objetivo. El objetivo es este. El impacto del COVID en las familias. Ya. Como ven, el impacto del COVID en las familias habla de una familia, de la familia en general, ¿no? Puede ser a nivel impacto económico, impacto incluso de tipo social, intrafamiliar. Que las preguntas vayan más que todo al impacto en el sentido de cómo les ha afectado. No sé, puede ser por el aislamiento, en la parte de educación, en la parte económica y demás. No entraremos en un contexto sentimental en el sentido de, por ejemplo, temas delicados como haber perdido seres queridos y demás. Pero no van a responder, en realidad solo van a formular las preguntas. Hay N preguntas que se pueden hacer sobre esa temática, sobre el tratamiento, sobre si ha tenido COVID o no, cómo se ha hecho atender. A eso me voy. Más que todo vamos a hablar eso. El impacto del COVID en las familias estudiantes y su tratamiento. Lo vamos a ampliar en ese sentido. Cosa que vaya más a un contexto de otro tipo, ¿no? Nada de entrarse en el contexto emocional, sino vamos a la forma, cómo se ha rebatido y combatido, en este caso, el COVID. ¿Entiende? Entonces, sobre esa temática, lo que hay que plantear es preguntas abiertas, preguntas dicotómicas, preguntas de tipo cerrado, dos preguntas de opción selección múltiple y preguntas en escala. Entonces acá puedes tocar temáticas como el tratamiento, cómo se han tratado, uno, o cómo ha impactado tal vez en su economía, cómo ha impactado tal vez, al decir economía me refiero a que en el trabajo, en alguna de las opciones puedes preguntar si ha afectado su economía o no, si siente que ha generado un efecto en los ingresos, cosas de ese tipo, ¿no? Prefiero que eviten el contexto emocional, como decir, ¿ha perdido usted algún familiar? No. Mejor cambiarlo por si ha habido contagios en la familia. Pero aquí puedes pedir datos numéricos ya.
Entonces, en las respuestas de opción múltiple puedes darle números, ¿no? Contagiados entre 1 y 2, 2 y 3, depende. O sea, hay N posibilidades de preguntas acá, pero repito, no entren a lo emocional o a lo que es sentimental, ¿no? De haber perdido familiares o haber estado en alguna determinada situación complicada, ¿no? O delicada en este caso. Entonces, esa es la parte que procuraríamos no tocar. Pero ahora necesito que me digan si se entiende la temática. Si se entiende, Ya dice, tenemos que formular preguntas en base a lo que es el COVID, ¿no? correcto. Correcto. Uno puede ser cómo ha afectado el COVID a una determinada familia, en el caso de estudiantes, ¿no? A las familias. Y en caso también puedes abarcar cómo ha sido el tratamiento o su atención. Podemos poner eso, más que tratamiento, su atención. ¿Cómo ha sido la atención? ¿Qué han hecho en ese caso? El impacto del COVID. Más me enfocaría en el tema de contagio, el tratamiento. Quizá uno puede poner opciones, por ejemplo, en opciones múltiples, cómo trató, digamos, el COVID. Ahí puedes poner medicina tradicional, con medicación, pastillas, había un preparado no me acuerdo de qué, cómo se llamaba, pero era un líquido que tomaban, ¿no? Un agua que tomaban especial, no sé. O sea, hay muchas cosas que se pueden evaluar. Recuerda todo lo que ha pasado a inicios, puedes enfocarte en el inicio o en esta segunda ola o tercera ola. Yo me iría al inicio, o sea, el impacto del COVID es el 2020. El 2020 ha sido el impacto, entonces ahí, en base a eso, tienes que más o menos ir evaluando, porque desde ahí empieza todo. Desde el 2020, que ha sido la primera ola, quizás no ha afectado a muchos y entonces te enfocas en la segunda ola, donde ha llegado más. Puedes hablar del tema de las sensaciones también sobre la cuarentena, ¿no? Casi varios meses encerrados. Puedes hablar también si has recibido ayudas del Estado y demás, o del municipio. O sea, hay N aspectos que puedes evaluar. Tú decides, solamente hablando de impacto como algo general. Podría poner impacto económico y teníamos que hablar de la economía. Podríamos hablar solo sobre la atención, pero quiero que diversifiquen sus preguntas, pero ronden todos sobre un tema en común, que es el COVID de las familias. Entonces, ya después vamos a segregar más específico, pero necesito que practiquen el plantear preguntas cuyas respuestas les generen datos que sean analizables. Porque si los datos no, si las preguntas te generan respuestas que no son factibles de analizar, entonces no sirve de mucho, ¿no? No sirve de mucho que tengas varias preguntas o todas las preguntas, si las respuestas no te van a dar algo que evaluar. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces, en base a eso, veamos lo siguiente. Sobre COVID. ¿Les ha llegado el formato, este formato? El que hemos hecho hace rato, le he mandado al grupo interno que tenemos. Sí, lo dicen. Sí, le hice llegar. ¿Ya alguien no lo tiene? Tal vez no esté en el grupo. Yo creo que todos. Entonces, vamos a hacer dos zonas. Los que pueden hacerlo en Word, descárguense eso y ahí solamente tienes que tabular las preguntas. ¿Correcto? Descárguenlo y tabular las preguntas. Los que no están con posibilidad de computadora a la mano, quizá porque están fuera o están en otro lado, o incluso a veces suelen decir estoy en práctica o en turno, entonces, o trabajando, entonces tendrías que anotar esto, preguntas abiertas y hacer 3 preguntas. No necesitas respuesta todavía. Luego anotar preguntas dicotómicas y hacer 3 preguntas. No en recuadro necesariamente, pueden ser solo 3 preguntas que de falso verdadero.
pero recalco nuevamente, es sobre el COVID, el impacto del COVID en las familias. ¿Sí? Cómo se ha atendido el COVID en las familias. Cómo ha afectado el COVID y cómo se ha atendido el COVID en las familias. Es mucho contexto. Entonces aquí no puede haber una pregunta, ¿te gusta el silpancho o el trancapecho? Que al final parecen lo mismo. No al lugar, ¿no es cierto? Por mucho que el silpancho es más rico que el trancapecho, no sé, algo así. Falso, verdadero. No, para nada. O acá que me digan, es más cómodo ir a Punata en taxi, micro, trufis. No tiene sentido. No es el objeto que tiene que ver con nuestra temática principal. Nada. Entonces, ahora sí no puede haber errores o confusiones en ese sentido. Todo tiene que ser en torno al tema central. ¿Correcto? Todo. Entonces, 3 preguntas en escala. Solamente en las de opción múltiple y cerrada hay 2. Las dicotómicas tiene 3, las abiertas 3. ¿Te ha entendido? Sí, Lisen, ¿eso es para la siguiente clase? No. ¿Tienen Ahí. cuánto? A ver. 30 minutos. Hasta Sí. 11 menos cuarto. Es para ahorita, ¿no? Lisen, Claro. estoy en trabajo para la siguiente clase que sea Lisen. Por favor, Lisen. No. ¿Cómo pues? Por favor, Lisen. Para Son la noche, por preguntas. favor, para la siguiente o para la Para noche. la noche, si no, Lisen, por favor. Sí, para la ¿Por qué? Era noche. mucha molestia, Lisen. Por Pero yo favor, necesito este material para trabajar. para la noche le podemos entregar. Por favor, licenciado. Vamos a Ya, entregar bien, Lisen, por favor. Pero necesito tabular esta información. Por favor, Lisen. Necesitamos tabular esta información. Necesito que practiquen y en base a esto, porque para tarea hay cuestionarios por hacer. Hacer y responder. De esa parte no tengan problema. Eso Entonces, necesitamos un poquito más de tiempo. Ya, lo que voy a hacer es reducir la cantidad a una pregunta, esa, para hoy día, pero a una pregunta abierta, una dicotómica, una cerrada, de opción múltiple, a una de cada uno, para que podamos evaluar, para que podamos resolver y evaluar. Pero referido a la atención del COVID. Entonces, la temática la cambiaría así. Más que el impacto, diría el COVID en las familias de los estudiantes y su atención. ¿Cómo han atendido el COVID en cada uno de sus casos? ¿Qué preguntarías? O sea, una pregunta abierta, una pregunta dicotómica, una de tipo cerrado. Ya, ahora sí, mejor. sí. Ya, ahora sí es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, pero hablemos del tratamiento y siempre enfóquense bien en esto. Pues sí sé que se necesita pensar 3 preguntas, hubiera demorado más, ¿verdad? Pero con una de cada uno creo que se puede. Se puede hacer sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, prepárenlo eso. 30 minutos. Sí, 30 minutos más que suficiente para hacer esto. Uno de cada uno. Ya saben que esto es su asistencia. Mándenlo al grupo, lo voy a abrir y lo vamos a tabular. Como la anterior vez, vamos a hacer una tabulación, pero ya más ordenado, sobre una temática y una estructura específica. Y vamos a generar por lo menos 2 reportes ahora e indicadores, dependiendo de las preguntas que surjan. ¿Vale? Sí, Lice. Ya, entonces pueden empezar una de cada uno. De todos modos, voy a estar conectado, sí, voy a estar conectado por si surge alguna pregunta. Mientras voy preparando las tablas para hacer una tabulación. Entonces, los que licenciado, quieran, ¿hasta qué hora podemos entregar o cómo es? hasta las 11 menos cuarto. 30 minutos es.
11, Liz. No, 30 minutos, más que suficiente para hacer a uno de cada uno. Son 1, 2, 3, serían 6 preguntas. No, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. O sea, no, 40 minutos para eso, no. 30 minutos más que suficiente. Entonces, mándenlo eso al grupo. Ya sabemos. Si están escribiendo, al grupo. Si están haciendo en Word, hagan las preguntas ahí y mándenlo al grupo. Y eso, asistencia, eso. Ok, de todos modos, cualquier consulta, estoy acá. Cuando tú tienes respuestas de tipo abierto, lo que tienes que ver es, primero, en función a las respuestas, tienes que buscar patrones o respuestas con mayor frecuencia. Es decir, tienes que analizar todas las respuestas, ir anotándote qué palabras son las más utilizadas en las respuestas. Por eso te decía, en las preguntas tiene que estar enfocado a algo concreto, porque si lo haces demasiado abierto, también vas a tener demasiados patrones de respuestas o demasiadas demasiadas respuestas que analizar. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la palabra que más, o cuáles son las palabras que podemos extractar? A ver. Como característica. En el caso de la primera respuesta, preocupación y estrés. Nos quedamos con la palabra más. Preocupación. Entonces, por lo desconocido. O por preocupación por la enfermedad. Ya. Se puede ir mejorando médicos. Estamos extractando lo que es la... Ahora, cuando haya preocupación, tenemos que contextualizar. Si se refiere a preocupación o miedo por la enfermedad, va a ir a lo mismo. O sea, se va solamente a repetir. Veamos. Impaciente, dice. No sé si podemos decir impaciente o ansiedad, tal vez. Paciencia es, como decir, esperar impaciente, sí. La impaciencia genera ansiedad, ¿o no? Si me vienen a interpretar, ¿podemos decir que la impaciencia es la ansiedad? Sí, ¿no es cierto? Impaciente es porque de una vez que esto pase, pero la ansiedad también es que de una vez ocurre, ¿no? Impaciencia es que ya no aguanto más y la ansiedad es que de una vez termine, algo así, que es lo mismo. ¿Ya? Repito, el que tabula a veces contextualiza, un poco, como dice, genera patrones de respuestas. Entonces, la ansiedad está como sinónimo de impaciencia. Si hay otra respuesta de impaciencia, pues lo pone como ansiedad. Ansiedad e impaciencia, si quieren, solo impaciencia también podemos ponerlo. Tenemos el miedo. Y lo mismo, ¿no? Ansiedad. La psicológicamente inestable, es decir, hay una preocupación. ¿Preocupación o bien podríamos ponerlo eso? Sí, yo lo llevaría por el lado de preocupación. Ya. Malestar. Puede ser. Igual ahí, declarar miedo. Y preocupación. Y aquí podemos generalizar. Preocupación. Preocupación por la salud. Quiero. Igual por la salud. Preocupación por
estabilidad económica, que es normales. Ya, como ven, o sea, no se nota lo que tal cual como dices, sino lo que haces es generar palabras claves o resúmenes o que te den la idea central. ¿Correcto? Es básicamente eso lo que se hace. Entonces, una vez que vas categorizando con las palabras clave de eso, lo voy a resumir a lo siguiente. Número de frecuencia, evidentemente es 1, 1, 1, 1, 1. A ver, no. Preocupación por la salud, hay 1, ya. Las respuestas que se repiten aquí no se están repitiendo. Miedo y preocupación por la salud, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Esto se va a quedar simplemente en miedo porque es lo que ha priorizado. Se queda ahí como parte de la respuesta. Se va contando cuántos han respondido de la misma situación. Vamos a generar acá nuestro cuadro. Aquí son solo 6 respuestas. Ya. De las 6 respuestas, preocupación por la salud, 1. Ansiedad, 1. Miedo, aquí hay 2. Entonces, quito esto. Son 2 respuestas con la palabra miedo. Malestar, 1. Preocupación, sabía con el K1. ¿Me entienden? O sea, de las respuestas que hay, en este caso de las respuestas abiertas, pues referida a preocupación de salud, una persona habla sobre preocupación por el tema de la enfermedad, la salud, ¿no? Otro ha hablado de ansiedad o impaciencia, si quiere. Y todos han hablado sobre el miedo, temor a lo desconocido, malestar. Tal vez en el tema de malestar, no sé si era porque le ha afectado en el sentido o adquirido el COVID o un malestar, digamos, por la presión y demás, que podría irse a ansiedad también. Ahora habría que interpretar también, ¿no? Depende mucho del tipo de respuesta. Y hay otro tipo de preocupación, pero por lo económico, que sí es totalmente diferente. Entonces, cuando tienes estas menciones, lo único que haces es, ya, las tienes ahí, y lo que haces es categorizarlas. Vamos a categorizar esto. Primero acá. Vamos a llevar esto. La categoría. Vamos aquí. Categoría. Primero está el miedo, ¿sí? Porque es la respuesta con más frecuencia. Tenemos su recuento de características. ¿Cuántas respuestas son? Son 2. Vamos a venir acá. Son 2 respuestas. Listo. Luego tenemos en el orden preocupación por la salud y preocupación por lo económico. Perfecto. Estoy acomodando las respuestas en un orden particular para análisis.
Entonces, eso venía acá. El recuento de respuesta es 1, 1. ¿Sí? Son a una respuesta. Luego tenemos la ansiedad, igual es 1, y el malestar. Lo que está haciendo es reordenar, ¿no? Siempre de menor a mayor en las respuestas, pero como solo hay uno que es mayor y los demás son a 1 por la cantidad de respuestas que hemos tenido, entonces se queda así. Ya. Tienes la frecuencia y lo único que haces es sacar simplemente los porcentajes, ¿no? El grado de incidencia que tiene cada uno. Si hablamos en orden de importancia, el miedo es lo más relevante, luego son las preocupaciones, la ansiedad y el malestar. Como está en orden descendente, puedes sacar simplemente unos porcentajes, ¿no? Basado en la suma de la frecuencia de las respuestas, puedes sacar un porcentaje. ¿Está? Porcentaje, ¿cómo se saca? 2 dividido entre el total, ¿no? Entre 6. Y eso por 100. 33,33%. Luego es 1 dividido entre 6 por 100, 16,67. Y con eso tenemos 16,67, 16,67, 16,67. Sacamos porcentaje. ¿Vale? Entonces, cuando tienes preguntas de tipo abierto, lo que hay que tener es eso, ¿no? Según cuántas encuestas has hecho, según cuántas respuestas has tenido sobre esta pregunta, vas midiendo el tipo de respuesta, vas categorizando. Entonces, mides cuántas respuestas similares hay. En este caso había 1, 2, 3, 4, 5 respuestas similares de un total de cuántas encuestas. Son 6 encuestas en total, o sea, 6 personas que han respondido. Entonces, en un cuadro adicional que se hace, se lo categoriza, es decir, se lo ordena en función a cuál tiene mayor frecuencia de respuestas y mayor coincidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí preocupación, salud y salud son ambos preocupación, pero en diferente contexto, por eso hay de ahí. Después, entre la ansiedad y el malestar, podía haber puesto primero el malestar y al último ansiedad, pero la ansiedad me parece más, un poquito más fuerte que el malestar, ¿sí? Entonces, es un criterio que uno utiliza para ordenar y a partir de eso tenemos los porcentajes y según eso podemos graficar. Entonces, si bien no es fácil tabular preguntas abiertas, no es que no se puede, se puede. Solo que ahí entra ya más interpretación de respuestas, extracción de importancia de respuestas y demás. Pero se puede. ¿Correcto? Sí, dice. Sí, Lice. Ya. A partir de eso, las dicotómicas ya son más fáciles. A ver, una pregunta dicotómica, ¿me pueden decir? Si han hecho con falso, verdad, con sí o con no, no importa. La dicotómica, ¿alguien tiene su pregunta? ¿Qué han preguntado en las dicotómicas sobre el COVID? A ver. ¿Considera que fue oportuna la cuarentena en la primera ola del COVID? Ya. Considera que fue, vamos a poner así, ¿considera usted que fue oportuna
la aplicación de una cuarentena rígida, ¿puede ser? Sí, dice, está bien. Sí, Ya. Contra el COVID-19, ya. Aquí la respuesta es decir sí o no, ¿no es cierto? sí. Ya. Ahora vamos a utilizar esa primera pregunta. ¿Qué dicen? A ver, respuestas. Unas 4 respuestas vamos a utilizar. Pongan sí o no. Ya, ahí hay un sí, sí. Al decir oportuno es decir que ha sido a tiempo, ¿no? Otro puede decir, depende, su percepción. Aquí no hay una verdad absoluta. Necesito 2 respuestas más. Dos más. ¿Sí o no? Así es la respuesta. Si ha sido oportuno la aplicación de la cuarentena rígida en la primera ola, ¿no? Dice, mi Sí. compañera Nelson, si le puede aceptar, está en espera. Ah, ahora sí, ya. Verónica Copacuro igual dicen. Ya está, ya está. Ya han ingresado. Ahora vamos a poner esto. Vamos a poner sí y un no, para variar. A ver, otra pregunta sobre las dicotómicas. Por lo menos necesito 2 preguntas para más o menos hacerme entender cómo se hace. ¿Qué otra pregunta había dicotómica que hubiesen planteado? ¿Hay o no hay? Como pregunta 2. Esto es pregunta 1. Hay una pregunta 2. A ver. De sus preguntas, ¿cuál han hecho? ¿Quién tiene sus preguntas? A ver. Preguntas dicotómicas. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Sí o no? A ver. Vamos a tabular respuestas. Digamos. Me dicen sí y digamos 2 dicen no, no. Sí. Así. Hacer tabular la frecuencia de las respuestas. En la pregunta 2, ¿a cuántas personas? A 4 personas se ha encuestado y la respuesta ha sido de la primera persona sí, de la segunda no, de la tercera no, y la respuesta sí. A eso se refiere esto. Ese es el orden que se está dando. Si tuvieras una tercera pregunta, digamos, sobre otro aspecto, igual pondrías aquí la respuesta sí o no.
a las 4 personas que han respondido sí o no. Lo que se hace posteriormente a esto es acumular las respuestas. A ver, ¿a qué se refiere? Esto es respuestas sí, respuestas no. En la pregunta 1, ¿cuántas respuestas sí tengo? 3. Y no 1. Y en la pregunta 2, 2 sí y 2 no. 2 no. Eso es lo que hay que hacer. Y así sucesivamente. Luego lo que hace es simplemente marcar. Ya tengo eso. Y puedo generar ya otro tipo de reportes. Más que porcentajes, simplemente, vamos a ver, puedo generar un reporte. ¿No? Ahí está. Listo. Podríamos jugar con su gráfico. A ver. Algo más interesante. Vamos a ver. No sé, yo soy más de... pongámoslo así. Se podría hacer muchas cosas. Pero a ver, estamos hablando de preguntas sí, preguntas no, respuestas, gráficos, puede hacerse en torre y demás. Esto vamos a hacer posteriormente, porque graficar no es complicado cuando tienes la información. Ahora, otra cosa que podemos sacar es la frecuencia de respuestas sí y no, cuánto por ciento es, cuánto por ciento representa. Por ejemplo, sí, en porcentaje, no, en porcentaje, también se puede expresar eso. ¿Cómo haríamos eso? Recreo. Ya, ¿cómo hacemos esto? Ver. De 4 respuestas, dices, ¿cuánto es sí? 3 dividido entre 4, ¿no es cierto? Multiplicado por 100. 75% dice que sí. Y una respuesta negativa de 4 en total, multiplicado por 100, 25%. En el otro va a ser 50-50, con seguridad. Y así vas tabulando, también sacando porcentajes. Entonces, para preguntas abiertas y preguntas dicotómicas, hay distintas formas o hay formas de tabular la información. Y lo que vamos a ver para terminarlo es cómo se tabulan las preguntas de opción múltiple, las cerradas y las en escala, para tener ya un parámetro y empezar a hacer tabulaciones y demás. Entonces les voy a enviar este Excel, pero ya con todo, con ejemplos, con los ejemplos más que está, para que vayan procesando. Y repito, necesitan acceder a Excel para estar ya llenando información, empezando a practicar. O hacerlo en cuadros, ¿no? Formatos que también se puede tabular en cuadros, solamente que el gráfico ya va a ser un poco más, no se va a poder hacer fácilmente. Ahí quedaríamos por ahora.